Me acompaña aquí en estudio, en este programa iniciando el año 2020, el doctor Bosco Matamoros Huc, ex embajador, analista político, quien está aquí con nosotros para abordar estos temas de la situación política nacional e internacional. Bienvenido, don Bosco, y gracias de estar aquí en el 2020, como le dicen ahora alegóricamente al año 2020. Gracias por la invitación y bueno, estamos comenzando un nuevo año en que el mundo parece que cada vez está poniéndose más pequeño por una parte, por otra parte los problemas se están agigantando y uso la metáfora que se está poniendo más pequeño porque lo que ocurre en cualquier parte del mundo en última instancia nos afecta a todos. Y se sabe a una velocidad increíble, don Bosco. Exactamente, la verdad como el engaño. Pero fíjate, antes de entrar en esto, se ha hecho un estudio en que actualmente la población mundial corresponde a un planeta que debería ser 1,5 veces la superficie de la Tierra actualmente. Y independientemente de que se ha aumentado la productividad en el sector agrícola, de que se ha aumentado el consumo de los alimentos, pero eso implica tantas otras consideraciones como sería la necesidad de producir, satisfacer las necesidades básicas. ¿Ha aumentado la productividad? Hay indicadores que señalan esto, porque efectivamente aquella teoría maltusiana, ¿verdad?, de que hay que eliminar a través de guerras a población, sigue para algunos siendo válida. Dicen, hay poca comida para tantas bocas hambrientas y se concentra siempre las mejores comidas y los bocados de Cardinali en Roma. Bueno, los bocatos de Cardinali. Mira, hay dos cosas. Fíjate que en los países desarrollados, en general, menos del 2%, el 1% de la población se dedica a actividades agrícolas, máximo el 5%. Y esa es una de las razones por las cuales tú ves que hay enormes donaciones de alimentos por parte de la Unión Europea, los mismos norteamericanos, que son uno de los mayores exportadores agrícolas. Los americanos exportan gallinas, pollo a Europa y el resto del mundo, imagínate, a precios subsidiados. La Unión Europea dona enormes cantidades de mantequilla, les sale más barato donarlas que mantenerlas almacenadas y así sucesivamente. Y hay incentivos que ellos le dan a productores agrícolas para que no produzcan por el exceso de producción y como objeto de mantener los precios. El problema es en los ciclos estacionales, que entonces eso le permite a los países de clima templado como Argentina, que es exportador de soja y otros productos así, Brasil también, de exportar a las economías desarrolladas. Fíjate que el mayor productor del mundo, paradójicamente, es el Brasil, pero el mayor exportador del mundo de banano es Ecuador. Es interesante ese dato. Los brasileños son los mayores productores, Ecuador el mayor exportador. O sea, son autoconsumo, prácticamente todos se lo devoran, los brasileños, en cuanto a ese producto. Yo diría se lo come, ¿verdad? Devorar ya suena un poco bueno, amenazante. Pero yo diría que lo interesante es que si tú te compras el banano en el norte de Europa, en el invierno, tiene un precio bien elevado. Pero yo quería hacer un señalamiento, fíjate, como ciudadano de a pie nicaragüense, que trata de conocer mejor el país. Y a mí me gusta ir a Granada, realmente. Me gusta ir a León, que son las ciudades, porque Managua no es una ciudad, es un agregado que se llama capital, estéticamente la capital más fea de América Latina. La defiendo después del terremoto de 1972. Claro, son dos cosas, pero la Managua actual, ¿verdad? Somoza de Baile quiso hacer esto una especie de Los Ángeles, donde no existen los bypass por una parte. Actualmente es desastrosa la administración de esta ciudad, no hay un concepto, aquí no hay biblioteca, aquí no hay un museo, es decir, carece, los monumentos de aquí son monstruos. Eso que hay ahí en la plaza, ¿cómo se llama? Jean-Paul Jenny, es algo escandaloso realmente. Es un monumento al mal gusto, al kitsch y a la urgente necesidad de quitar eso. Ahí necesitamos
un obelisco alegórico de los héroes nicaragüenses, comenzando los próceres de la independencia, como hacen en todos los países del mundo. Dejémonos de esta fantasía, de verdad. Mira, lo más penoso es que hay una especie de ángel ahí con una de latón. Me recuerda cuando yo era niño, que hace bastante tiempo, que en la casa se usaban, te recuerdas también tú, las calcomanías. Parece que hemos hecho de Managua una calcomanía grotesca, la voy a llamar así. Lo que sí me refería específicamente es a lo siguiente. Tú sabes que la carretera de Managua a Granada, el tramo de Masaya a Granada, no está iluminado. Eso es algo escandaloso realmente, número uno. El tramo que pasa por Tisma. No, el tramo que va directamente de Masaya, de Masaya a Granada, no hay luces. Correcto, después ya saliendo de la primera ciudad sí. hacia Granada, sí. Porque sí había una iluminación, entiendo. No existe ningún. Estaba apagado ahora que total, fue usted. ¿Será que quieren que me estrelle contra...? Iba muy noche, ya cuando la luz solar ya acabó. Acabó exactamente. La carga de la batería que tenía sí, encendido. Pero no es solo las veces que he ido ocurre, no hay luz, no está iluminada la carretera. Y eso es... Para un turista encontrarse en esa forma, pues, lo único que deberán de hacer es soltar algunos leones, panteras, algún animal prehistórico, el tigre de los dientes de sable, ¿verdad? Algo así. El otro señal, y esto es una irresponsabilidad del Ministerio de Fomento. ¿A dónde está ese ministro? ¿Quién es? Nadie lo conoce. ¿Dónde está este señor? Andará visitando, dando asesoramiento en Botswana, algún país africano, en Osetia, que se dedique a ver que reparen esa carretera, número uno, que le pongan iluminación. Y dos, la alcaldía de Managua, circular mira, si tú vas en las colinas, cualquiera de esas ahí, primero las colinas, digamos, está toda adoquinada en su gran parte, que es una monstruosidad, y eso obviamente el padrino de eso, Anastasio Somoza, pero de baile, pero eso no quiere decir que sus sucesores continúen con esa monstruosidad. Ahí hay unos hoyos que parece que en Nicaragua hemos superado a los norteamericanos, porque no necesitas ir a la luna. Hay unos cráteres monstruosos, y me imagino yo que algunos de los grandes capitalistas de aquí que venden repuestos, ¿verdad? Gozan con eso. Cuando llegan a cambiar los amortiguadores, las tijeras, el balanceo de las ruedas. Exactamente, sí. Siempre se ha dicho que hay como una complicidad entre los vendedores de repuestos, ¿verdad? Sí. Y los que mandan a componer las vías, el mantenimiento vial, y sí. Particularmente no solo de las carreteras, sino que también de las ciudades, ¿verdad? Sí, es algo realmente penoso. Mira, yo soy nicaragüense y cuando dicen que somos el país más seguro, mira, están fantaseando realmente. Pero sí, mira, te quiero decir algo positivo. Estuve en Granada, caminé bastante, porque en Managua no puedes caminar, vos sabés. Si tratas de cruzar la calle, te atropella un autobús, una motocicleta. Los policías obviamente no se preocupan de eso. Pero lo que debieran de hacer, como en el mundo civilizado, es que el pasaje peatonal, que las señoras que andan en Prado y en Hilux se paren en las rayas peatonales. Que los que tienen Hilux y Prado no tienen más derecho que el que andan en los cepillitos, esos carritos chiquitos, Isuzu. Nosotros, pues, que somos del proletariado en 4 ruedas, ¿verdad? Pero que no andamos esos Hilux, esos carros empleados. Exactamente. Ya, se siente que bien o mal pagados. Somos perceptores de renta fija. Entonces, si dicen que quieren que den una muestra, porque no es solo la responsabilidad del peatón, es del conductor y de la autoridad. Eso es fundamental. Así que, sintetizando, yo no soy candidato a la alcaldía de Managua, ¿verdad? Aclaremos eso. ¿Qué necesita Managua? Plazas con monumentos realmente que perduren en el tiempo. En Italia los monumentos tienen 2000 y más años, ¿verdad? Está la columna de Vespasiano, de Trajano y todas estas. Necesitamos bibliotecas que aquí en Nicaragua no existe. En Managua no existe biblioteca. Necesitamos una pinacoteca en Managua, porque no es solamente por ir a comer a Doña Aide, que es una ciudad atractiva. Dos, cuando vas a Granada, que pongan iluminación permanente en el tramo de la carretera que va de Masaya, después de la rotonda, que va hacia los pueblos, hacia Granada. Y tercero, quiero decir, fíjate que tuve una satisfacción
vi no una gran cantidad de turistas, pero sí vi turistas en Granada. Y eso es positivo para el país. Me encontré una amiga ahí que vende en el parque, porque desde hace tiempo yo le compré 2 trompos de la época de mi infancia y me hizo descuento. Me lo dio en 200 córdobas los 2. Así que contribuí un poco a los ingresos. Con la cuerda. Sí, pero no está la manila, no es muy buena. No está la manila. Pues por eso se lo dio, para que se amarrara. Bueno, bienvenido a esos comentarios ciudadanos, ¿verdad?, de fomento municipal, que es parte de la moral y cívica que se ha perdido, ¿verdad?, entender todas esas cosas, pero hay diferentes visiones alrededor de eso. Un día nos vamos a meter a tocar esos temas fuera de la política, fuera de la economía y estos sucesos, y particularmente fuera de la geopolítica mundial, de que queremos abordar el día de hoy con usted, ahora que regresó de allá de Washington y de ese pasillo helado, ver qué está pasando en la situación geopolítica mundial, particularmente en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, ¿verdad?, con esta decisión del presidente Trump de mandar a matar a ese general iraní en Irak, ¿verdad?, y que ha provocado que todo el mundo esté a la expectativa. Han dicho hasta de una posible tercera guerra mundial, unos se preparan, otros se jalan los pelos, y hay una situación muy particular que quisiera que la analizáramos para luego ver si esto es parte de la campaña presidencial de Donald Trump o es algo aislado y que tiene que ver efectivamente sobre los temas de terrorismo que los norteamericanos siempre están preocupados. Vamos a la pausa comercial y regresamos con Bosco Matamoros Huk. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Nuevamente su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros Huk, en su calidad de analista de política internacional. Esta vez él da clases de geopolítica muy regularmente en la Universidad Tomás Moro para aquellos que quieran ir a aprender sobre temas de geopolítica.
Y me voy al tema muy particular de lo que está aconteciendo en este momento allá en Irak, Irán, después de la decisión del presidente Trump de atacar, ¿verdad?, un convoy en donde iba un alto general, el segundo al mando de las tropas iraníes, y lo hace en Irak. Y se ha comenzado una especulación alrededor de que si ese acto militar es el inicio de lo que siempre muchos quisieran y esperan, una tercera guerra mundial para los armamentistas, y otro, pues, un tema propiamente o puntual de los temas de la política norteamericana antiterrorista. ¿Cómo se está viendo y cuáles son el análisis que se puede hacer de esto acontecido? Bueno, primero quiero hacer una referencia a aquellos que ya están prediciendo una tercera guerra mundial. Yo creo que estos profetas, el mejor lugar donde se les podría ubicar sería con una camisa de fuerza y aislarlos en el desierto de Sahara. Cualquiera que piensa sobre la factibilidad de una tercera guerra mundial desconoce las implicaciones y el impacto de lo que significa el uso de armas nucleares. Es decir, sería algo totalmente devastador para la humanidad, devastador para el sistema internacional. Así que desde mi punto de vista... A hoy no hay posibilidades de una tercera guerra mundial, no ve condición. Lo excluyo completamente, primera cosa. Segundo, lo que estamos viendo en el Medio Oriente es una situación que ha ido en conformación, o ha sido un proceso de transformación que ha ocurrido a través, desde que asumió la presidencia Barack Obama, llegó a un acuerdo con Irán para que suspendiera la construcción, la fabricación de uranio pesado que permite la fabricación de armas nucleares, y le restituyó más de 2.000 millones de dólares a Irán, que estaban congelados en los Estados Unidos. ¿Qué significó eso? Que este acuerdo fue respaldado y participaron el G5 Plus, que se llama, que incluía los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania. Y Rusia se comprometió, por otra parte, a verificar in situ el andamiento de ese programa, es decir, el congelamiento del programa orientado hacia la fabricación de bombas nucleares, por una parte, pero al mismo tiempo que permitiera que ese programa fuera utilizado, ese programa nuclear fuera dirigido específicamente para usos pacíficos. Por otro lado, tuviste lo que ocurre en el Medio Oriente con la famosa llamada Primavera Árabe, en donde hubieron movimientos populares que se opusieron a estos regímenes autoritarios. Fue el hecho de lo que ocurrió con Bashar al-Assad en Siria, con el caso de Mubarak en Egipto, en Tunisia y otros países árabes. Pero hay un problema, que se crea un vacío de poder, que es un concepto que tenemos que tener muy presente en cuanto a la geopolítica, que cuando se crea un vacío, subentran otras potencias a ocupar esos espacios. Y el presidente Obama se obsesionó, podríamos decir, con la cuestión afgana y la situación del terrorismo en ese país, ¿verdad?, de donde provino, se originaron y se refugiaron muchos de sus actores. Y lo que culminó, como tú sabes, en esa operación de cirugía, pues, a través de un equipo especializado de antiterrorismo, de los Navy SEAL, creo que fue, que terminó con la vida de Bin Laden. Por otra parte, el vacío que se crea en el Medio Oriente por esa, digamos, distracción geopolítica de parte de los norteamericanos, y la guerra primero que hubo entre Irak e Irán, que Irak servía de contención al expansionismo histórico iraní en esa zona del Golfo Pérsico. La invasión de Irak por parte del gobierno de G.W. Bush, que culminó pues con la ejecución de Saddam Hussein, creó un vacío que le permitió a Irán expandirse en 3 países del Golfo Pérsico, por una que ha sido una preocupación o interés histórico tradicional de los iraníes. Se expandió con sus aliados chiitas
y Hezbollah en Líbano, en Siria, que ha sido el sustento fundamental al gobierno de Bashar al-Assad, y en Yemen. ¿Cuál es el objetivo estratégico de esto? Rodear a Arabia Saudí, que es un aliado estratégico de los Estados Unidos, y por otra parte también debilitar la situación geopolítica de Israel. ¿Qué ocurre en ese sentido? La caracterización que hay de la política exterior del presidente Obama, y eso me permito decir que yo lo planteé eso en un foro ahí en Washington, es lo que yo llamé el minimalismo en la política exterior y de seguridad de los Estados Unidos, que ahora nos encontramos ante una situación diferente. Hay una doctrina Trump per se como tal, no la miro como tal, más que en la máxima que es América primero. Pero sí tenemos ahora un Estados Unidos que utiliza una parte en una forma mucho más literal de lo que era la vieja doctrina de Roosevelt, la zanahoria y el garrote. Es bien claro que el acomodamiento exasperante que como se definía la política exterior dejó de existir bajo la presidencia de Trump. Y los norteamericanos, obviamente bajo la presidencia de Trump, es diferente a lo que ocurrió cuando la presidencia de Barack Obama, que dijo que si Bashar al-Assad en la guerra civil en Siria usaba armas químicas, era cruzar la raya en la arena, que no lo iba a permitir. Sin embargo, no hubo ninguna reacción de parte de la administración de Barack Obama. Con el caso de Trump ha sido diferente. Tú has visto que él usó misiles Tomahawk en Siria en un determinado momento y alertó con anticipación a los rusos que tenían aviones en una base ahí en Siria, y que también debemos de señalar que históricamente ese ha sido un interés primordial de Rusia, tener una base que le dé acceso a los mares cálidos, digamos, ahí en Siria. Así que se ha respetado por una parte ese interés geopolítico de Rusia, y por otra parte no se provocó ningún daño a aeronave o personal de Rusia cuando tomaron esa acción la administración Trump. Ahora, en este caso, en el caso concreto, primero los grandes interrogantes son los siguientes. Se sabe que Irán ha tratado de expandir su influencia no solamente en esos tres países que te he mencionado, Siria, Líbano con Hezbollah, su aliado Hezbollah, y los guerrilleros en Yemen, sino que también a través de los chiitas que son en Irak, aumentar su influencia. De ahí que, si bien es cierto que los iraníes, por un interés también geopolítico, mandaron fuerza y entrenaron gente chiita de Irak en contra del ISIS, por otra parte, el objetivo final de Irán es ser la potencia hegemónica en esa zona del Medio Oriente. Recordemos que en el Medio Oriente el 30% del petróleo que circula en el mundo pasa por el estrecho de Hormuz y constituye un objetivo geopolítico primario tanto para los norteamericanos, por una parte porque está un aliado estratégico fundamental de ellos, que es Arabia Saudí, está Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, y está Israel, que tiene, tú sabes, una enorme vinculación con la cultura política y el etos de la nación norteamericana. Por otra parte, el hecho de que hubieron dos acciones que provocaron una reacción de la administración Trump. Uno, la muerte de un contratista norteamericano en Irak. Número dos, el ataque que hubo a la embajada norteamericana, en donde, si bien no hubieron bajas, efectuó una destrucción bastante sustantiva de la infraestructura de la embajada. Estas dos acciones y la presencia, porque el general Soleimani, recordemos que es probablemente el hombre de mayor peso después del ayatollah y jefe de las fuerzas Quds, que son una tropa de élite especializada en Irán, las fuerzas de élite, un ejército de 500.000 hombres que tiene bajo las armas Irán. Las fuerzas especiales de ellos, digamos, élite en todo sentido, esta Quds. Y Soleimani, recordemos lo siguiente, que en su biografía, fíjate que él participó en la guerra contra Irak, número uno. Número dos... A favor de Estados Unidos. No.
los americanos le daban armas a Saddam Hussein y Soleimán estaba de la parte iraní. Fíjate que la escasez de armas que tenían los iraníes era tal que yo conocí, tuve oportunidad de entrevistarme bastante largamente con un guardia revolucionario, 2 de ellos, no voy a decir los nombres porque a ellos los mandaban ahí a campo abierto porque no tenían detectores de mina y quien pasaba iba. Los que iban abriendo el camino, ahí seguían las tropas. Y eso es importante. Y este hombre peleó en esa guerra también, siendo joven. Así que tenía una trayectoria muy importante dentro de este nuevo régimen. Pero este régimen enfrenta 2 situaciones bien importantes. Por una parte, el descontento masivo que hay de la clase media en Irán. ¿Por qué? Porque las sanciones americanas están teniendo un efecto. Se calcula que hubieron más de aproximadamente 1.500 muertos en las protestas, por una parte. Por otra parte, Irán no tiene capacidad de procesar, importa gasolina, fíjate, número 2. Tercero, tenemos ahí una especie de régimen que el Irán moderno de hoy, que tiene una población joven bastante grande, no está satisfecho con este tipo de régimen, por una parte. Por otra parte, Irán es en muchos sentidos lo que era la China de Mao, que decía, Mao tiene el AK-47 y los misiles, pero ¿qué hay en medio de esto? Es decir, Irán está siendo afectado por ese mismo tipo de problema, ¿no? Es decir, la modernización del país, la escasez, por otra parte, y su sobreextensión geopolítica. ¿Por qué? Porque los pocos ingresos que recibe de sus ventas de petróleo los está invirtiendo en qué cosa, en su visión o su ambición geopolítica, que es convertirse en la potencia dominante en Líbano, convertirse en la potencia dominante en Yemen y en Irak también, y en Siria. Entonces, la población, esa clase media que tiene expectativa, exigencia, está poniéndole una presión enorme al régimen de los ayatolás. Ahora, ¿qué hemos visto como reacción a la muerte de Soleimán? Primero, 2 cosas. ¿Qué motiva esto? La pregunta que yo me haría, el general Soleimán, un cuadro de tantísimo nivel, ¿qué está haciendo en Irak? Esa es la primera pregunta. ¿Qué anda haciendo con uno de los líderes de los Hezbollah? Uno de las informaciones es que se estaba planeando, casualmente, una acción que contemplaba la captura de ciudadanos norteamericanos, es decir, de tener rehenes. Ya hay un antecedente, recuérdate, cuando Jimmy Carter. Por otra parte, acciones a objetivos suaves, soft target que se llama, ¿no? De alto interés para los norteamericanos. Ya hay un antecedente, ese bombardeo con drones a la refinería en Arabia Saudí. Así que se conjugan todos estos factores. La inteligencia norteamericana dice que, según la información que había, y obviamente tú sabes pues que sus comunicaciones estaban de una forma u otra copiadas, llamémosle así. Había suficiente información que parece indicar que podía haber habido una acción más bien inminente. Ahora, desde el punto de vista de verificar esto, lo vamos a saber muy pronto. Los personeros de la administración norteamericana mañana van a testificar ante los comités de inteligencia, los lideratos de la Cámara y el Senado, y en la Cámara están los demócratas, en el Senado están los republicanos, pero en los comités de inteligencia como el liderato hay tanto republicanos como demócratas en ambas cámaras. Ahora, no es una medida de campaña presidencial de Trump de demostrar fuerza en medio de un año electoral, no es una medida de intromisión de Estados Unidos en la zona, en los asuntos iraní-iraquí. Mira, sería un poco excéntrico de parte de mí decir que hay una intromisión. Tenemos intromisión, hay presencia rusa en esa zona por una parte. En Siria tenemos. Alemania entiendo que se retiró de Irak. Y tiene razón, cada uno de los países mide sus intereses desde el punto de vista de sus prioridades y de lo que considera son sus preocupaciones geopolíticas. Un comentarista muy serio norteamericano dice, en esta situación vamos a estar solos, pero no nos preocupamos por eso. Fíjate que los norteamericanos, para que tengamos una idea, ellos tienen permanentemente una brigada en stand-by, es decir,
que disponible a desplazarse en cualquier parte del mundo en términos de la distancia que le tome a esas aeronaves conducirlos ahí, primero. Segundo, yo creo que me parece interesante esa carta que se filtró, que decía que se quería. Ya viste, inmediatamente, el gobierno de Irak sabe perfectamente que se necesita esas presencias de unidades de fuerzas norteamericanas en la lucha contra insurgencia. En un hipotético conflicto, como tú decías, se sabe que Irán tiene capacidad para una guerra asimétrica, pequeñas acciones, pequeñas unidades, los americanos en contrainsurgencia y en las guerras convencionales. Así que no hay un equilibrio de factores ahí, sería aplastante la superioridad norteamericana, al igual que hubo cuando la guerra contra Saddam Hussein, ¿verdad? Que se medía desde el concepto tradicional de lo que son la correlación de fuerza. No existe esa posición. Mira, que hay invasión de la soberanía. En todo el mundo existe esto, de una forma u otra. Yo creo que deberíamos de abandonar. En el tema de campaña presidencial, ¿esto le ayuda a Trump? ¿No le ayuda? ¿Cómo ve en el análisis ya inicial, verdad, de un año electoral en donde Trump está siendo cuestionado por otros temas, particularmente con las pláticas con Rusia que todavía se las viven sacando vía Ucrania y un tema como este, pues que creo que la candidata Hillary Clinton le decía que tenían a alguien manejando el maletín nuclear, ¿verdad?, no responsablemente, y volverán a sacarle esas cosas al presidente Trump después de una acción como esta. Primero fue una acción de cirugía. Aquí los daños colaterales, más allá, digamos, de las reacciones que hemos visto en el Medio Oriente y que vamos a seguir viendo esas grandes manifestaciones. Según información que hay, más allá de estas manifestaciones masivas, parece que es muy probable que Irán esté buscando la intermediación de un tercer país en este momento para enfriar la situación, número uno. Número dos... Rusia y China estaban interesados. Vamos a ver, yo no he visto una manifestación de 500,000 de personas en Pekín protestando por la muerte del general Soleimán, ni de 100,000 personas en Moscú. En el Kremlin. Exacto. Ahora, lo que sí te quiero decir es lo siguiente, que en la época de Obama, el presidente Obama, se sabía que se podían tomar acciones que incitaban a errores de cálculo, por una parte. Con la presidencia de Trump, sí tomas un acto de hostilidad hacia lo que los norteamericanos consideren hostil a sus intereses, vas a pagar un precio y probablemente muy alto, como ha sido en este caso. Yo no soy un factor bajo ningún punto de vista de conflicto. Creo que la diplomacia debe de ser la esencia, el respeto del sistema internacional. Pero por otro lado no voy a justificar de decir que Irán tenía una carta blanca para poder asistir a estos países bajo ningún punto de vista. Entendido. Vamos a hacer una pausa. Nos tomamos el tema de la geopolítica para tratar particularmente el tema iraní, Estados Unidos y pues este ataque que hizo el gobierno norteamericano y que dio con la vida de Soleimán, ¿verdad?, y las reacciones que pueden haber. Vamos a hacer la pausa, don Bosco, y por el tiempo. Cuando regresemos, vámonos a paisito, pues, a Nicaragua. La Alianza Cívica, el coordinador de la Alianza, Juan Sebastián Chamorro, hoy anunció de que se separan de la Unidad Azul y Blanco para asuntos que tienen que ver de buscar identidades propias de las organizaciones. Cabe señalar que ninguna de las dos organizaciones es legalmente constituida, ¿verdad?, a hoy, ¿verdad?, porque son expresiones hasta este momento políticas. Pero dice que se van a dedicar pues ya a buscar identidades propias. Algunos comienzan las especulaciones, que es que ya se dividieron entre derecha e izquierda en la oposición nicaragüense, cómo lo está viendo y cómo está viendo Washington el desenlace de las negociaciones en Nicaragua. Vamos a los mensajes y regresamos con Bosco Matamoros. En Unicid contamos con más trayectoria, prestigio, seguridad,
alianzas, contar con más facilidades de ingreso, programa de becas, modalidad presencial y virtual, nivelación académica, contar con calidad y tradición, contar con UNICID, matrículas abiertas. Que la compra de tu repuesto automotriz no te fatiguen por la incomodidad y la falta de seguridad. En la tienda de repuesto automotriz Fenicotaxi RL en la ciudad de León te ofertamos un amplio stock de repuestos de las mejores marcas a excelentes precios, buen confort y área de parqueo. Visítanos en el reparto venceremos de la entrada principal 2 cuadras hacia arriba o llámanos al teléfono 2315-0002 porque comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con Bosco Matamoros en este primer programa del año con él aquí en nuestros estudios centrales. Estábamos abordando primero el tema de la situación geopolítica tras el asesinato de Soleimani allá en el general Soleimani en Irak, ¿verdad? Él es iraní, ¿verdad? Y los comentarios que hacía don Bosco Matamoros sobre los escenarios que se están viendo en esa zona junto con Norteamérica. Pero ahora nos vamos a Nicaragua. Decía un rato, ¿verdad? Se hablaba de unas diferencias entre las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La Alianza Cívica fue creada al tenor de la posibilidad de un diálogo nacional, fue convocada y creada y designada por los obispos, quienes eran sus miembros, ¿verdad?, para poder participar en un diálogo nacional con el gobierno que ha fracasado en 2 intentos por distintas posiciones de ambos grupos. Y hacía unos 3 o 4 meses la Alianza Cívica designó a Juan Sebastián Chamorro como su coordinador. No sabemos qué otras estructuras decidió ahí. Lo hicieron muy ejecutivamente, como que fue una corporación o una fundación, definiendo su estructura. No fue producto de elección, fue de designación. Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco, este pasado fin de semana, eligió, en medio de una tortuosa elección, porque eran 60, 70 organizaciones que proponían, ¿verdad?, eligió a un grupo de 12 miembros para su consejo político, ¿verdad? Y hay, pues, entre ellos diferencias porque quedaron algunos jóvenes, otros mayores, algunos de los que consideraban que eran los mejores voceros no quedaron, y hay a lo interno, pues, diferentes cosas. Hasta hoy no hay ninguna impugnación, aunque algunos dicen que van a impugnar esa elección, ¿verdad?, pero no se conoce efectivamente que haya alguna impugnación. Pero el día de hoy sorprendió unas declaraciones de Juan Sebastián Chamorro diciendo que se separaban ambas organizaciones, que, como decía, no son legalmente constituidas, sino que son expresiones políticas hasta hoy, y dicen que es para buscar identidades propias cada uno.
¿Cómo entender eso y cómo entender a la oposición hoy por hoy? Porque por el otro lado, los partidos políticos andan ahí viendo y ofrecían hasta sus casillas a una de estas dos organizaciones para participar en un eventual proceso electoral adelantado o en el año 2021. Sus comentarios alrededor de esto, don Bosco. Mira, primero, yo creo que hemos asistido a la muerte de algo que nunca ha existido, porque no he visto yo trazas ni organizativas, ni ideológicas, ni de visión que se pueda haber hablado de alguna forma de coalición entre estas dos organizaciones. Han dejado trazas de los viajes que hicieron a algunos países, ¿verdad? Porque se conoce que viajaron ahí, pero el impacto prácticamente ha sido nulo. Por lo tanto, creo yo que la mayor víctima de esta falta de madurez política, de estas organizaciones, han sido los nicaragüenses, ha sido la crisis nacional y caracterizada por dos elementos, creo yo. Por una parte, una excesiva ambición de parte de los actores, por otra parte, arrogancia como organización de parte de ellos. Hemos visto que son organizaciones herméticas, organizaciones que afirman que quieren reemplazar en una forma democrática a un gobierno autoritario y que al mismo tiempo practican esa forma de autoritarismo al interno de estas organizaciones. Eso como punto de partida. ¿Señala a una de las dos o a las dos? En las dos hemos... Tanto en la Unidad Nacional y como en la Alianza Cívica. En la azul y blanco, casualmente. Segundo, hacen ellos unos vuelos de imaginación totalmente surrealistas. Pocas veces en mi experiencia política he visto un comité ejecutivo compuesto de 12 personas y tampoco he visto una base electoral que dice que son 80, 90 organizaciones que la integran y de las cuales resulta que esas 90 organizaciones votan 50 personas. No sabemos qué pasó con las otras 40. Y al final de cuentas la pregunta que hace uno si estas organizaciones tan numerosas están integradas por 2, 3 personas, si pueden ser trasladadas en un camión o en una bicicleta. Es decir, estamos totalmente, desde ese punto de vista, confundidos. Tercero, yo creo que esto refleja una crisis más amplia que impacta no solamente a estas dos entidades, como también al gobierno, porque no han sabido encontrar un punto de coincidencia básica que ponga en marcha el destrabe de la crisis que está pasando Nicaragua y que en este momento, hasta ahora, no hemos dado o encontrado una fórmula que permita cambiar esta situación, que permita crear condiciones que le den esperanza al país. Tú sabes que la esperanza es un factor fundamental para la paz, la esperanza es un factor fundamental para el desarrollo, la esperanza es un factor fundamental para el mejoramiento del individuo. Mira, lo que necesitamos en este momento, creo, desde el punto de vista de la oposición, si llamemos así, tiene que reinventarse alrededor de una agenda mínima dentro de la cual se coincida. ¿Y cuál es el problema fundamental de Nicaragua? Es la cuestión electoral en este momento. ¿En qué sentido? Necesitamos reformar el sistema electoral y necesitamos elecciones transparentes para que le restituyan confianza al proceso político y que establezcamos un Estado de Derecho aquí en Nicaragua. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar esta estructura de oposición? Primero, estos señores de la Alianza Cívica inventaron la idea, la realidad de que son 90 organizaciones. Se sabe, y yo conversé con varios, de que son integradas por 2, 3 individuos en diferentes partes del país. Eso no es una organización, ese es un grupo de... Ni siquiera te puedes sentar a jugar una mesa de póker. Y lo que están haciendo ellos jugando póker con el futuro de Nicaragua. Primero, debemos de ser bien categóricos. Aquí debe haber una coalición. Está bien que participe la Alianza Cívica, los azul y blancos, pero también tienen que participar
los actores políticos. Y en ese sentido, en Nicaragua nunca se ha ganado una elección sin la participación del liberalismo. Que el liberalismo tiene algunas personalidades cuestionables, claro que sí las tiene. Que el C por L puede tener algunas cuestionables, perfectamente puede tener. Que el MRS puede tener algunos, pues claro, y los tiene, y son bien claras las responsabilidades de estos señores. Pero también en esa coalición de actores políticos debe participar la democracia cristiana. Es fundamental. Porque el gobierno alemán, que es el país más importante de Europa, está presidido por una demócrata cristiana. Y ahora, ese comité ejecutivo, Plinio, es realmente absurdo y un abuso a la lógica y a la confianza de los nicaragüenses. Integrar un comité ejecutivo de 12 personas. ¿Y cuántos va a tener el de la Alianza? ¿24 o 12? Parecen 2 equipos de básquetbol, ¿verdad? 5 en el campo y las reservas. Ese comité ejecutivo, la Alianza no puede tener más que un representante y su alterno. Los azul y blanco, un representante y su alterno. Que no nos vengan a vender aquí esa ficción de 90 organizaciones. Los liberales del PS, 1. Y los del C por L, 1. La democracia cristiana, 1. A eso tenemos que reducirnos. Tenemos que comenzar a madurar, tenemos que comenzar a modernizarnos. Y tenemos que proponerle al pueblo de Nicaragua algo que cautive la mente y el corazón del país, para que este país resucite, porque estamos sumergidos como aquellos antes de San Jerónimo, como San Jerónimo, que inventaron el limbo. No estamos ni en el infierno ni en el paraíso, más cerca del infierno y el paraíso, pero la oposición está en el limbo. Es decir, está corriendo el riesgo de convertirse en nada estas 2 entidades, la Alianza Cívica y los azul y blanco. Porque hagámonos la pregunta, ¿qué hubiera ocurrido aquí en el país con los presos sin la presión de la comunidad internacional? ¿Cuál sería la respuesta ante esa disyuntiva? Y démonos cuenta que por otra parte el gobierno, el partido sandinista, necesita modernizarse si quiere convertirse en un partido socialdemócrata con un futuro en la política y en la historia de Nicaragua. Ahora, aquí viene lo que tú planteabas, el contexto internacional. El turismo político ya no es aceptable para la comunidad internacional. La comunidad internacional espera metas, objetivos que se alcancen. La comunidad internacional espera un programa, una visión de nación, alrededor del cual coincidamos, pero no comencemos a gobernar desde ahora, porque el problema de estos señores para mantenerse en esas posiciones es que cada día te inventan algo nuevo que tienen que hacer. Hay una comisión parece como un club social para los nuevos miembros, hay otra que está encargada de finanzas, es decir, es algo grandioso. En última análisis, y para mí resulta hasta doloroso plantearlo en estos términos, no sé si estas 2 entidades son un club social, no sé si son una organización empresarial o si son un movimiento de personas bien intencionadas que aspiran a convertirse en una entidad política. Pero por el camino que ellos van, no vamos a alcanzar esa transformación que tanto necesita Nicaragua. Y fíjate qué curioso, en un cierto sentido parece que estas 2 entidades, y a la oposición de Nicaragua le está pasando lo que a los demócratas en Estados Unidos, son tantos que están confundidos, no se sabe qué son ese partido. Y todos los indicadores que hay en este momento, según los estudiosos norteamericanos, apuntan a que Donald Trump va a ser reelecto, con todos sus problemas que tiene Trump. Pero la economía está yendo muy bien. Ha proyectado una sensación asertiva de lo que es el país, su papel en el mundo, su posición en el mundo, y de eso están orgullosos los norteamericanos. Ahora, ¿cuáles son estas organizaciones o estos actores que nosotros podamos sentirnos orgullosos aquí en la oposición? Tendría que confesárselo a algún sacerdote, y como no me confeso desde hace muchos años, voy a guardar el secreto. Hasta que vuelva a ser embajador en Italia, dicen, va a ir a confesarse. Don Bosco, y finalmente, en este tema de la oposición en Nicaragua, pues una de las demandas que sea parte de la comunidad internacional, las solicitudes nacionales,
llegaron donde ellos era el tema de un adelanto electoral, ¿verdad? Para muchos ya eso no debería ser parte de esa agenda política. Para muchos, para otros dicen todavía que debería haber un cambio de gobierno incluso fortuito, ¿verdad? Y no necesariamente esperarlo, pero ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo están analizando, cree usted, los sectores más responsables alrededor del tema de Nicaragua? Mira, los sectores responsables e irresponsables, llamémosle así, porque para uno esto es relativo, tú sabes el concepto de la verdad, pues no estamos en teoría dogmática o en teología. Plinio, realísticamente, ¿cómo vamos a anticipar esas elecciones? ¿En base a qué criterios, a qué condiciones? Tenemos que pasar por lo fundamental, lo básico, el proceso de reforma electoral. Todo apunta, y creo yo que la comunidad internacional, por lo que he escuchado, estamos hablando de elecciones en el 2021. Antes de eso, estamos delirando o estamos viviendo en un mundo quimérico. Ahora, pudieran leer a un autor surrealista o como Borges, que es maravilloso, ¿no? Pero en la realidad, ante la realidad política, ante la realidad de lo posible, no existen condiciones para que hayan elecciones aquí en el 2020. Ahora, si el gobierno no responde en una forma adecuada, la presión internacional, particularmente los norteamericanos y otros países que tienen coincidencia de visión y de intereses, van a aumentar la presión sobre el país. Ese es un hecho que tiene que estar consciente tanto el gobierno como la oposición, pero también tiene que estar consciente tanto la oposición con el gobierno, que la paciencia de la comunidad internacional se está volviendo cada vez más rara. Es decir, damos unos bandazos que no indican que hay una visión, que hay un sentido de responsabilidad, en donde se antepone el interés nacional a los intereses particulares. Mira, aquí yo nunca he visto tantos candidatos para la presidencia en un país como aquí en Nicaragua. Mira, le podríamos regalar candidatos a los demócratas tal vez para que hagan un equipo de fútbol. No, pero ya tienen suficiente, ¿no? Pero Nicaragua tenemos que convertirse en un país o somos una paradoja de país. Es decir, nuestras instituciones indican que somos una paradoja con el apodo de país. Pero tenemos que institucionalizar y comenzar a dar el ejemplo desde la oposición para poder exigirle también al gobierno que se adecúe a esos estándares democráticos, de libertad, de respeto de diferencia y que ellos también en un futuro tienen derecho a participar en el proceso político. Aunque supongamos que el Frente Sandinista gane las elecciones, habría que respetar esos resultados siempre que se cumpla con los estándares internacionales. Pero el gobierno, el Frente Sandinista, debe también comprometerse a respetar esos resultados en un proceso transparente. Sus comentarios finales alrededor de esto, el tiempo ya nos consumió, pero quisiera tener sus comentarios finales alrededor de lo que considere en este arranque del año. Miren, en este arranque del año me parece bien interesante lo que ocurre en Venezuela, que la presión de la comunidad internacional hace retroceder a Nicolás Maduro y a Diosdado. No sé de dónde salió ese nombre, ¿sabe? Tal vez lo Diosdado. Diosdado, exacto, Cabello. Creo que vamos a ver si es griego o romano. O romano, tenemos que hacer una investigación. Ese es como rúrico. Sí, y que hay una presión internacional, los hizo retroceder. Y en un determinado momento, tú sabes que Cabello era una persona que hizo exploraciones para llegar a un acercamiento con los Estados Unidos. Esto pasó hace algunos años, por una parte. Por otra parte, el vuelo de fantasía de la Alianza Cívica y de la Azul y Blanco ha terminado. La realidad, en este momento, no sé qué significan, no sabemos qué es lo que son, no sabemos a dónde van. El reto para ellos es lo siguiente, formar esa gran coalición en donde ellos sean un miembro en un comité ejecutivo, uno la Alianza, uno el Azul y Blanco, los demócratas cristianos y los otros liberales. No tienen ningún derecho divino ni ungidos por nadie. El Espíritu Santo creo que está más ocupado en otras cosas que en estas dos entidades. Lo veo que no quiere que hayan conservadores ahí. ¿Usted está en contra de los conservadores? Bueno, tú sabes que yo sufro de amnesia periódica, incluyamos a los conservadores también. Entendido. Así que me disculpo con ese sector del país, ¿verdad? Entendido.
Entendido, don Bosco. Le quiero agradecer su presencia el día de hoy. Espero estar conversando a lo largo del año 2020 aquí con ustedes sobre este y otros temas. Te agradezco la confianza y el tiempo y el gusto de estar en tu canal. Entendido. Gracias, don Bosco Matamoros. Y éxitos al canal 23 por el resto del año. Esperamos estar encendidos durante el año 2020. Gracias a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.